bienvenidos a Entre Nosotras con Estefanía Ramírez. Hoy estoy demasiado feliz de estar con ustedes aquí y además mi invitada de hoy es una mujer encantadora con muchísimo estilo y además multipasional, pero ya más adelante nos daremos cuenta por qué ella se describe de esta forma. Valentina Arjona, bienvenida a Entre Nosotras. Hola, Steph. Muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme y por permitirme contar mi historia detrás del mundo que todo el mundo conoce. Claro que sí, Valen, yo quiero que empecemos porque hoy estuviste de lanzamiento, Sí. vístete de ti, cuéntame cómo te sentiste hoy. Fue increíble, mira, yo había hecho muchos lanzamientos y había hecho muchos lives ya en YouTube, pero siempre los hacía en YouTube. Nunca, o sea, estaba un chatcito donde yo sabía que había tanta gente conectada, No las pero veías, no mejor las dicho. veía, exacto. Yo estaba hablando sola con mi cámara como cuando grabo. Y hoy lo hice muy distinto, lo hice en una reunión de Meet, donde yo veía la cara de todo el mundo y yo decía, ok, sí hay mucha gente y ya les estoy viendo la cara y es muy distinto. Entonces, la verdad fue increíble. Tuvimos el lanzamiento, está espectacular. Muy invitadas a que se unan. Estamos con precio especial. Yo lo estuve mirando y la verdad es que me gustó muchísimo. Quiero felicitarte de verdad Ay, muchísimas por gracias. este nuevo curso, por esta nueva iniciativa y sé que es algo que te apasiona. Antes de empezar con contar la historia de Valentina, quiero que nos cuentes quién eres tú, de dónde vienes, de qué parte de Colombia eres. Bueno, yo soy colombianísima. Yo te contaba a ti un poquito en behind the scenes que yo nací en Bogotá, pero crecí en Medellín. Entonces tengo esta doble cultura en mí todo el tiempo. Mi mamá es paisa, mi papá es rolo, mi esposo es rolo. Entonces yo no es sino que pise una tierra y me vuelvo rola, piso una tierra y me vuelvo antioqueña. Y entonces siempre me he sentido como de todas partes y de ningún lado también, porque eso también ha sido como que cuando llego a Medellín soy la rola, cuando llego a Bogotá soy Eres la la paisa. paisa. Me encanta. Entonces, no, pues de ahí vengo. Bueno, cuéntame un poco también cómo ha sido, cómo fue la relación con tus padres. ¿Tu papá es de Medellín o era tu mamá? Mi mamá es paisa, Ok. mi papá es de Bogotá. ¿Cómo fue la relación con ellos? Bueno, entramos de una. La relación con mis papás con mi mamá es muy linda. Mi mamá vive en Colombia y siempre ha sido muy bonita, siempre ha sido muy cercana. Yo nunca he sido una persona como demasiado clingy a mis papás, como que siempre he sido muy independiente, incluso desde muy chiquita ella me dice todo el tiempo como tú siempre fuiste independiente, tú no ponías problema, tú estabas como segura de lo que tenías que hacer, entonces eso ha sido también bueno en que yo he creado una relación como muy independiente de lo que yo hago a lo que ellos siempre han sido muy respetuosos también, como que lo que yo hago me han dejado hacer lo que yo quiera. Y con mi papá también una bonita relación, pero viví mucho más tiempo lejos de mi papá que de mi mamá. Entonces, nada, mis papás se separaron desde que yo estaba muy chiquita. Entonces, pues siempre estuve como yendo y viniendo para un lado. Entonces, digamos que eso también hizo que me volviera muy independiente de ellos, porque desde muy chiquita estaba dejando a todos mis amigos para irme a un lado, para el otro, para una ciudad, para la otra. Entonces, pues nada, ¿Cómo viviste tú esa ruptura de tus papás? pues a ver, fue, como te dije, muy chiquita. Entonces, pues obviamente el recuerdo que uno tiene de eso es un recuerdo también armado de toda la vida, de pensar cómo fue, que la realidad de probablemente lo que estaba pasando, ¿no? Ellos se divorciaron y duró mucho tiempo, entonces, pues fue muy difícil al mismo tiempo, pero no como en el tipo difícil que de pronto yo pienso Ok. que otras personas ven un divorcio, como que mis papás se separaran y no estuvieran juntos. A mí eso jamás me dio duro. Para mí, al contrario, siempre ha sido como qué dicha que mi mamá pueda irse y estar con una persona que la ama y la adora y que mi papá pueda estar con una persona que está feliz con ella. De hecho, tuvo su mujer por 16 años después de eso. Como que yo estaba muy feliz de que cada uno se fuera por su lado a vivir una vida feliz en vez de que estuvieran juntos peleando. El problema, lo difícil, era pues que uno estaba en la mitad, ¿no? Claro Entonces que sí. yo siempre entraba como a defender al que yo pensaba que era más débil, por decirlo así. Ok, o que Entonces, tenía la razón. ¿qué? O que tenía la razón. No, mira que era como más, como que
no importaba quién tuviera la razón, era como si yo veo que esta persona está como más débil, entonces la voy a defender y si estoy en el otro lado también voy a defender a la otra persona. Y como que esa es la parte en la que yo pienso que fue más difícil para mí, más que en el hecho de que se separaron mis papás y no están juntos, como que eso nunca Y me tus hizo tanta hermanos, falta. porque además tú eres como, ahí vas como en la mitad, son tres Yo soy la más hermanas. chiquita, Ok, yo mira, soy la más es la chiquita, consentida de los papás. literal. ¿Cómo fue esa relación con tus hermanos? Que inclusive aquí hay uno, Mateo. Aquí tengo a mi hermanito. Cuál es tu hermano preferido? Vamos a hacer. No se puede decir eso en público, porque entonces Mateo se sentiría mal. Cuéntame cómo fue la relación con ellos, porque veo que tienen una muy buena relación, más como amigos, y eso me gusta Sí, mucho. somos muy cercanos. Mira, lo que pasa es que dos de mis hermanos, que son hermanos medios por parte de mi papá, mis hermanos tienen 50 años, son mucho mayores que yo. Entonces ellos siempre, o sea, es una relación súper linda, somos súper unidos todos, cada vez que podemos pasar una Navidad juntos, intentamos pasarlos, pero todos vivimos regados por todo el mundo. Entonces uno está en Boston, otro está en California, en Colombia, yo estoy en Australia, entonces es Todos por difícil todas como, partes. pero de hecho creo que últimamente nos estamos reuniendo más seguido, Ok, más seguido que cuando estábamos eso más es bastante cerquita. bueno, claro. Entonces, sí, como que esa ha sido la relación con ellos, siempre hemos tenido una súper buena relación y todavía hoy seguimos teniendo una muy buena relación. Me encanta, Vale. Vale, ¿tú qué recuerdas de tu niñez? ¿Con tu familia, con tus tíos, con tus hermanos, con tus papás? Pues a ver, esta parte es como que existen dos mundos. Existe el mundo mi papá y el mundo mi mamá. Por el lado de mi papá, como te dije, yo soy la más chiquita. Y de los primos, también soy como una de las más chiquitas. Hoy en día hay unos más chiquitos que yo, pero ya, como que nosotros fuimos ya la generación donde todavía se sentía que éramos primos, pero ya después de nosotros era como, no, Ya no hay ya más. esos son sí, como la de mis hijos, entonces Ok. ya no. Entonces, siempre fui muy consentida con la familia de mi papá porque pues los dos, o sea, como que éramos los más chiquitos, incluso todos los primos eran como la edad de mi hermano, de mis hermanos grandes. Entonces, como que siempre fuimos muy consentidos, siempre nos tenían como planes o nos tenían como en esas, ¿sabes? Como en reuniones de familia grande, con mi abuela, Entonces, ese mundo. Y por el otro lado, mi mamá sí tenía dos primas que ya eran de nuestra edad. Me acuerdo mucho que nos la pasábamos como haciendo, mi mamá nos llevaba mucho a hacer aventuras, por ejemplo, Ok. como en la casa de mi abuelo, y hacíamos excursiones y nos montía al monte y montábamos a caballo, como que todo el mundo del lado de mi mamá era más como por ese lado. Ok, ¿qué es lo que más extrañas de Colombia? ¿La comida? No sé, algún Ay, lugar. hoy voy a decir que el clima, Ay, no, es que ha hecho está un haciendo frío mucho frío. demasiado. O sea, demasiado fuerte. Sí, pero ay, la comida, mi mamá, la verdad, y Mateo. Pero Mateo se va a ir a vivir acá. Sí, yo ya le estoy Entonces no, no pasa secuestrando. nada. Bueno, vale, yo quiero que nos cuentes en qué momento tú tomas la decisión de venirte para Australia, en el 2018. En el 2017 tomamos la Ok, decisión. Yo me casé en el 2016 ok. y mi esposo iba a hacer un doctorado. Y nosotros estábamos planeando irnos para Estados Unidos. Yo nunca había mirado para Australia en mi vida. Como que Australia Demasiado jamás estuvo en mi... lejos, No, ok. ni siquiera como, no, eso es muy lejos. No, como que nunca estuvo en el mapa. Ok. Mis dos hermanos viven en Estados Unidos, mi tía vive en Estados Unidos, mi tío... Te Entonces como inclinabas que más por Estados siempre Estados Unidos. Unidos estuvo como en el mapa y yo siempre dije como, no, yo voy a terminar viviendo en Estados Unidos. Y mi esposo quería hacer su doctorado y estaba buscando hacer su doctorado en Estados Unidos y no salía y no salía y él aplicaba unas becas y no salía y como que esas cosas que se sienten súper forzadas, como que estás intentando forzar algo y yo decía, no, ya, me quiero ir ya, mi papá acaba de morir, como que me quiero ir ya, necesito un cambio y el doctorado era como esa oportunidad, ¿cierto? De que se diera y que se diera como natural. Ok. eh, y bueno, y no salía esto y mi esposo en ese momento trabajaba en la Universidad de La Sabana y él era como no te voy a decir que el encargado porque no tengo ni idea, pero era como el que hacía las cosas de internacionalización de Ok. la parte de comunicación. Y a él, ellos tenían un convenio con Australia súper fuerte y a él le habían dicho, cuando usted se quiere ir para Australia, solamente díganos
que nosotros le ayudamos a lo que sea. Y una vez estábamos hablando, yo le dije, oye, ¿y eso que te han dicho de Australia? Como, ¿por qué no miramos? ¿Por qué o qué? Sí, o sea, ¿Qué hay ¿qué allá? importa? ¿Qué perdemos? Si no nos gusta, pues al final, pues no tenemos que irnos. Sí. Y oye, esto fue magia, fue como esas cosas que lo que es para uno es para uno. Él aplicó a Australia y salió De así. una. O sea, nosotros en 6 meses estábamos acá. Me Salió encanta. la beca, salió préstamos con el futuro, todo salió así como, listo, váyanse. Y nosotros como, ok, ¿Y tú feliz? ok. Yo feliz porque yo en ese momento yo solamente decía, me quiero ir, necesito empezar algo nuevo. Yo soy, como toda la vida, fui de irme de una ciudad para la otra ciudad. Entonces Ya a mí estás acostumbrada. el cambio está en mis venas, literalmente yo, mi esposo se queda porque dice es que no podemos vivir más de un año en un apartamento porque a mí ya me está picando. Yo le digo, bueno, cambio, movemos los muebles, hacemos algo. Yo soy así exactamente. Yo no puedo durar, digamos, mi cama en este lado, no, tengo que No, moverla, tengo que algo tiene hacerlo. que Sí, sí, cambiar. sí, total. Yo le digo a él, o nos movemos del apartamento, cambiamos los muebles, O pero hacemos algo. necesitamos a cambiar. Entonces, sí, yo ya ya necesitaba ese cambio. Y, y llegamos a Melbourne, yo ni siquiera, o sea, no es que ni miramos ciudades de nada, fue como él encontró a su supervisora perfecta que lo aceptó y nos vinimos y así Pero tú llegamos a soñabas Australia. realmente, o sea, saliendo del país o nunca pasó por tu Saliendo mente. del país, sí, toda la vida supe que me iba a ir del país. O Ok, sea, fue algo que desde chiquita yo sabía que yo me iba a ir a vivir a otra parte. ¿A dónde? No sé. Pero ok. no era como ni contra Colombia ni nada, sino que como que yo sabía que tenía que ir a comerme el mundo. Como Eso me que recuerda era. mucho a mí, me Sí. encanta, sí, sí. Vale, una pregunta que creo que, que me adelanté muchísimo, pero que soñaba Valentina cuando estaba pequeña, porque además también quería ser actriz. Sí, O eso fue lo sea, que siempre soñé. ¿y qué pasó con ese sueño? ¿Qué pasó con ese sueño? Ese sueño se transformó. Yo creo que no es un sueño perdido, creo que no es un sueño tampoco echado a la basura, uno nunca sabe, pero se transformó en otras cosas. Yo siempre soñé con ser actriz desde muy chiquita y cuando estaba en el colegio estudié mis clasecitas de actuación y Ok, lo que sea, y yo le dije a mis papás, yo a la universidad no voy a ir, yo voy a ser voy a actriz. ser actriz. Y me fui, yo terminé el colegio en Medellín y me fui a Bogotá a estudiar actuación. Ok, Mi mamá sí le da un poquito de susto porque mi tío, el hermano de ella, era actor. Y entonces era como, vale, pero es que eso no es como tan estable, como que estás segura, porque no, nunca me dijo que no, o sea, ella siempre me apoyó en todo, él fue a todas mis obras, pero si era como un plan B, un cartón, nunca hace daño, uno sobre todo nunca porque sabe, sí, en sí. esa época no era lo mismo que ahora, o sea, en esa época no era, no se podía ganar plata de YouTube con eso. Sí, sí, exacto, cierto. Entonces, pero en cambio mi papá sí fue como lo máximo. O sea, ven Feliz. que yo te busco en donde, sí. Feliz porque mi papá era publicista, creativo, mi hermano es médico, mi otro hermano es arquitecto, entonces como que él era como Tú sacaste alguien, el lado creativo. exacto, entonces él era como, ¿a dónde te llevo? ¿Qué quieres? Entonces, literal, él fue el que yo creo que yo ni investigué academias, él fue el que las encontró, el que No, el me más llevó, sí, feliz. él estaba feliz. Pero yo soy inquieta. A mí perder el tiempo, estar quieta, como que necesito estar produciendo algo. Ok. Y me acuerdo perfectamente que eran como clases, eran como 4 horas al día. Y yo decía, tengo demasiado tiempo libre. O sea, no necesito algo más. ¿Qué tal? Me hago el plan B. Ok. Y entonces ahí fue como cuando entré a estudiar comunicación Comunicación. audiovisual, porque dije, ok, es un plan B, pero está súper conectado con eso, como que puedo estar en el detrás de cámaras, siempre me había encantado, porque, bueno, mientras que estudiaba actuación en Bogotá, también hice como una pasantía en ese momento se llamaba Fox Telecolombia, en detrás de cámaras, me dejaron pasar como por todas los cargos a ver qué me gustaba y me encantó, conecté con el mundo, entonces dije, bueno, podría hacer esto como plan B cuando no esté trabajando. Y de hecho ahí me dejaron hacer un par de, ¿cómo se llama? Em, Obras. no, audiciones. Ok. Audiciones que fue súper Castings. traumático. Cuéntanos una Porque experiencia. no se imagina otra cosa. La verdad es que ni siquiera casting, como audición, como para un papel en una novela, que era un actor todo famoso, y me acuerdo que esa primera audición era como con beso y todo, y yo era como, Ay, ¿qué es no. esto? Y sonaba un teléfono, y yo era como, pero no suena el teléfono. Ay, no, fue traumático.
Pero bueno, creo que ahí llegó el Fue la sueño. primera experiencia. Hasta ahí dije, no, mejor voy a hacer algo más. Mejor no, mentiras, no. Eso fue un poquito inesperado, pero ahí fue que yo dije como, ok, puedo ser la parte detrás de cámaras, me gusta, me va bien también. Y por el otro lado, yo siempre quise, no siempre quise, siempre me gustó, me interesó el maquillaje. Que Toda eso la nació vida por tu mamá, además, por mi también. mamá. Ok. Mi mamá toda la vida era la que maquillaba a la tía, la que maquillaba a todo el mundo. Mi mamá y yo nos íbamos a MAC, me acuerdo perfectamente, y era como Disney. O sea, Las dos niñas yo chiquitas salía ahí con cogiendo mi polvo maquillaje. negro de Studio Fix súper pesado. Y yo era era carísimo, o sea, era como lo máximo. Y entonces era el plan de las dos. Como dos niñas chiquitas. Pero en esa época no existía ser maquillador profesional, o sea, en esa época no existía o trabajabas en una peluquería o ya, o sea, eso no, pues en mi cabeza no existía como una Ajá. profesión, entonces eso nunca lo tuve como una Era opción. más como un hobby, por decirlo así. Sí, era un hobby, pero era como algo que simplemente estaba ahí, mejor dicho. Y cuando estaba en comunicación estudiando, me di cuenta que podía trabajar en maquillaje Ok. en cine y en televisión. Entonces ahí fue como, se me unieron las dos pasiones y dije como, aquí Me está lo encanta. mío, o sea, puedo estar haciendo todo. Además, tú me contabas algo muy, muy, como muy particular y es que ahí fue que te diste cuenta tu pasión por el maquillaje, por cómo tú hacías sentir a las mujeres o cómo las mujeres se sentían después de verse maquilladas, divinas, así súper empoderadas. Cuéntanos un poco de eso. Pues ahí fue cuando nace mi canal de YouTube. Porque cuando yo maquillaba a una persona, esto ya, bueno, ya yo estudié maquillaje y toda Eso la fue cosa. antes de Australia. Sí, mucho antes de Ok. Australia, sí. Sí, yo hago maquillaje hace como 10 años. Ay, no, un montón. Un montón. Pero entonces yo empecé a trabajar en televisión, en cine y televisión como maquilladora, pero también siempre hice novias. Las novias siempre fueron como, desde mi primera cliente en la vida fue una novia. Tu pasión, mejor dicho. Nunca lo busqué, pero me encontró a mí. Y a mí me encantaba como estar en ese momento, era como siempre estoy en el mejor momento de alguien, como las emociones que había entre, no sé, como los papás, las amigas, como que siempre era un momento lindo y uno estaba como tú eres la persona que está más tiempo con una novia el día de su matrimonio en toda la mañana de arreglarse. Entonces tú como que la estás protegiendo de todo lo que está pasando afuera. Y esa conexión, no sé, había algo ahí que a mí me encantaba, como pasarle esa seguridad a la persona para un día demasiado importante, que además tiene un montón de emociones, porque no solamente es el matrimonio, sino las emociones de toda la gente que está en el cuarto. Y, y en ese proceso de maquillar a la gente cuando uno hace las pruebas, siempre las mujeres se sentaban en mi silla y me decían, perdón, mi nariz, ay, es que te tocó esta piel tan horrible y qué pena que, a ver, ¿cómo me vas a arreglar a mí? Y yo decía, pero, o sea, yo no he dicho nada, ¿por qué me estás pidiendo disculpas por quién eres tú o por cómo te ves? Como que tienes la piel perfecta, incluso me pasaba cuando veía, hoy lo contaba en el live, cuando trabajaba con actrices en novelas y todas perfectas, todas divinas, talentosas, millonarias, y eran como, no, es que Soy estoy, fea. sí, Estoy como mal. que, y yo, pero ¿por qué la gente, porque me vienen a pedir disculpas por eso? Como que eso a mí me hacía sentir mal, Ujú. pero como que yo decía, como, no, o sea, relájate, no. Pero cuando las maquillaban y yo veía que ellas se veían en el espejo, como que Ay, ya salían. todo el mundo Claro. cambia, literalmente cambia Completamente. uno cómo se sienta, entonces ahora todas tienen buena postura y ahora todas, ay, sí, me veo divina y entonces como que se permiten ponerse esa máscara de, no, que ahora sí soy Es sexy, como ahora que sí se soy llenan linda, de ahora sí me voy a comer. seguridad. Sí, y yo veía cómo se les llenaba el alma y yo decía, yo no me puedo quedar esto. Esto es lo mío. No, yo decía, yo no me puedo dejar, o sea, que cool que me paguen por hacer esto, o sea, es que te estoy devolviendo la seguridad, te estoy devolviendo la autoestima con algo que se te va como cenicienta, efecto cenicienta. Claro. Entonces así empezó mi canal de YouTube, donde yo podía estar detrás de cámaras, al frente de la cámara y haciendo maquillaje, compartiendo esa transformación. Entonces como que todas mis pasiones se iban uniendo y iba armando un trabajo nuevo Ok. alrededor de cada pasión. Y así empezó mi canal de YouTube, que empezó siendo de maquillaje, de compartir como mi, y mi,
mi foco siempre era hacia la autoestima, como hacia cómo vamos a hacer para utilizar esto para evolucionar el autoestima, para sentirnos mejor, para encontrarnos, conocernos y como que sí, Como transformar que nuestra autoestima. siempre has trabajado desde adentro hacia afuera, Sí, mejor dicho. yo creo que sí. O por lo menos siempre, digamos que hoy en día lo hago muy consciente y muy intencionalmente. Al principio era más como una necesidad, como que yo sentía que no me podía quedar ese poder, porque era algo muy simple. Yo decía, es que es algo que todas podemos aprender. O sea, si tú practicas todo el tiempo, te puedes maquillar bien. Es que no es ni siquiera es que sea súper maquilladora, es, no sé, ponte una pestañina o ponte, encréspate las pestañas o simplemente conoce lo que a ti te hace sentir increíble y eso es súper poderoso. Porque tiene que estar en mis manos y lo tienes tú. Claro que Cuando sí. te quieras sentir especial, puedes venir y pagarme a mí y yo te hago el masaje y lo que tú quieras, pero tú tienes que poder tener eso todos los días porque es que si te equivocas, no es un tatuaje, te lo borras y ya, no pasa nada. Entonces, como que era una necesidad de compartir eso con otras personas, como, sí, yo no sé, yo sentía que necesitaba Enseñarles. compartirlo, sí, Ok, me encanta. pero no era como consciente, o sea, hoy en día sí, trabajo de adentro hacia afuera, súper consciente porque ya me di cuenta que cuando hay intención es cuando pasa la magia. Cuando no hay intención, pues no sabes lo que está pasando. En ese momento estabas sembrando los pinitos, por Exacto. decirlo así. Sí. Sí. Valen, ¿y cómo fue tu experiencia al llegar a Australia? ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer? Buscar casa. Mira, esto fue una cosa muy, yo no sé si a alguien más le ha pasado, yo no he escuchado a nadie más que le haya pasado esto, pero nosotros fuimos muy ilusos, o sea, ¿Por porque qué? nosotros, o sea, todo se dio tan rápido y estábamos como tan fácil que nosotros llegamos, ok, yo alquilé una Airbnb por 7 días, yo dije en 7 días conseguimos casa No y es tan fácil. no tenía ni idea ni cómo se buscaba casa, o sea, como Era tu así, primera nosotros vez. llegamos a un Airbnb en la ciudad, Ok, en la llegamos City. en la ciudad, en la Trop, al lado de Melbourne Central, me acuerdo perfecto, divino el apartamento así de grande. Ay, Y no. llegamos allá y yo fue como, vamos a caminar a buscar letreros desde arrienda. Ay, no. Aquí no funciona así. No, Aquí no me di funciona cuenta. así. Y nosotros caminando en la ciudad, esos edificios, y yo, no, no hay como ninguno. Y yo, No Nancy, sale, se y yo, Nancy, vende. pero como veríamos si un apartamento se rinde, como que caímos, fue como, algo no está bien. Solo tenemos 7 días de Airbnb. Y Oh my entonces God. había como una agencia de real estate. Dijimos, pues preguntemos porque yo de verdad no he encontrado ni un letrero de se arrienda. Y no funciona así. Había que meterse a las aplicaciones y a las inspections que habían en la casa, en la hora que era, en el... ¿Tú crees que nosotros teníamos ni idea de No dónde tenías estábamos ni parados? idea. 40 grados estaban haciendo. Bueno, Era eso esa también hace época. parte de la experiencia. 40 grados y nosotros íbamos a inspections por ahí 8 diarios. Oh my God. 8 diarios era que había momentos que nos tocaba irme a mí a 8 y a él a 8 aparte porque no conseguíamos nada, porque claro, no teníamos ni historia crediticia, veníamos de No, estudiantes, acaban de nada, yo era llegar. independiente en Colombia, entonces además si no aceptan las cosas de una persona que estaba empleada, como con un trabajo, ahora independiente en Colombia era como, no, yo no contaba para nada, no nos daban nada. Y esto fue antes de COVID. Entonces la cantidad de estudiantes asiáticos era impresionante y éramos nosotros pues como contra ellos. Y estos son inspections donde hay 50 personas viendo el mismo apartamento. Total, sí. O sea, Eso eso es una era locura, eso es traumático. una locura. Y era como, ok, a las 11 de la mañana es una, la siguiente es a las 12, pero nosotros no teníamos día donde era arriba, entonces era una, no sé, en San Kilda y la otra en Fitzroy, y era como media hora para llegar en tram sin saber cómo se abre el tram, 40 grados, fue una locura. Ay, Al no. final de los 7 días no teníamos apartamento, ¿Y qué obviamente, hicieron? nos tocó alquilar otro, y afortunadamente ese viernes, antes de que se acabara el primer Airbnb, vimos un apartamento que nos encantó en South Bank, al lado de la ciudad, y al final nos los terminaron dando, entonces nos tocó solo esperar ese segundo Airbnb solo un fin de semana y ya nos pudimos Ay, mudar, no, pero fue como, fantástico. como no, Relief. o sea, porque yo pensé que iba a llegar aquí, no, o sea, ni se me ocurrió pensar que iba a ser distinto. Cuando llegaste a Australia, ¿encontraste trabajo ya como maquilladora? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo buscaste también ese trabajo? Bueno, hay una partecita antes de eso,
Y es que cuando yo llegué acá, y es algo que me gustaría compartir, de hecho, porque cuando uno migra, uno recibe muchos consejos de muchas personas. Y cada persona tiene una experiencia muy distinta. Total. Por X o Y motivo, de dónde vienes, qué estudiaste, qué contactos tienes. Todo el mundo de verdad tiene una experiencia muy distinta y uno tiene que ser muy, muy cuidadoso con qué consejos recibe y qué consejos dice uno, muchas gracias, voy a dejar esto a un lado. Cuando yo llegué, yo estaba muy contenta porque yo decía, yo soy maquilladora, yo puedo hacer esto en cualquier parte del mundo, soy afortunada. En cambio, pues a otra persona le toca irse a pedir trabajo, yo no tengo que pedir trabajo, literalmente yo ya soy. Y cuando llegué aquí conocí a alguien que me dijo, tú eres colombiana, tú nunca más vas a ser maquilladora. Ay, no, Aquí eso los es lo peor. colombianos tenemos que llegar y limpiar. Claro, Y es lo único que podemos hacer, así que despídete. Y yo me lo creí. Que tengo esa mentalidad y yo venía con esa mentalidad. Y él me dijo eso y yo dije, no, pues ¿por qué? Me estaría diciendo mentiras, como que porque pues ya yo no puedo no voy a aspirar a ser nada maquilladora. más. Y no intenté. O sea, dije, ok, ya me dijo que no. Entonces ya me limitó así, porque yo acepté ese consejo que él me dio. Y ni siquiera fue como, ok, voy a intentar a ver si no. No, ¿Y qué ya pasó no en ese intenté. momento contigo entonces? ¿Qué pasó por tu mente? Entonces yo empecé a hacer por primera vez hojas de vida. Y entonces empecé a hacer hojas de vida y a pasar hojas de vida a todas las tiendas. Porque yo decía, si me toca limpiar en algún momento de la vida, está bien. Pero voy a intentar vender ropa, voy a intentar hacer otra cosa. Y entonces empecé a hacer todas mis hojas de vida y en ninguna parte me contrataban porque nunca había vendido nada. Y yo decía, no puede ser que no me vayan a dar trabajo porque nunca he vendido nada. O Pobrecita. sea, y después de la tercera hoja de Ay, vida, el no. tercer draft, porque uno ya es como, ah, no, ya he trabajado en Ya, todas ya. partes, a la quinta hoja de vida ya era Sí, sí. electricista, o De sea, ya era todo. como todo. Y me llamaron de un trabajo que yo había aplicado, así que me salió de Lancôme para hacer, eh, vendía maquillaje, pero era como la encargada de maquillaje, era la Resident Makeup Artist de Lancôme. Yo cuando apliqué eso fue como, no hay chance que me vayan a dar esto, primero porque pues nunca he vendido, ahora me van a dar en una marca de lujo, me van a dar eso. Y pues es Lancôme, como que yo lo veía así súper Inalcanzable. lejos. Pues sí, como que no me lo dan en una tienda ahí que nadie conoce, me lo van a dar en Lancôme. Entonces además fue una de las primeras cosas a las que yo apliqué. Estoy hablando de que ya habían pasado 3 meses de ahí y yo no, pues eso ya no fue. Y me llamaron a una entrevista. Y yo empecé a sufrir, yo decía, ¿qué hoja de vida les mandé? Ay, no. Yo decía, ¿cuál era la versión? Después de tantas de haber Eso ya fue hace enviado como por 3 meses, todas partes. sí, eso fue hace como 3 meses. Yo, ¿qué les habré dicho? Que, o sea, ¿qué hago? Me imagino que, pues, esa mandé la de verdad, porque era la de maquilladora. Y entonces yo me acuerdo cuando fui al edificio de L'Oreal que queda ahí en San Quilda y, y yo en el ascensor con el que me iba a hacer la entrevista y tenía mi hoja de vida impresa y yo a esa primera hoja de vida le había puesto como algún diseño o algo y yo la vi y yo, ay, ya sé cuál es, ya sé que puedo, ya sé que tengo que decir, esa es la original, sí, esa. Y me lo dieron, me contrataron ahí mismo y empecé a ¿Y trabajar cuánto como, duraste ahí? ahí duré como 9 meses, voy a decir. Yo trabajé tal vez un poquito más. Trabajé tal vez 8 o 9 meses como contrato y después me pasé a casual. Cuando ya conocí a alguien que era maquilladora colombiana y me dijo, ¿qué? Claro que sí puedes ser maquilladora, como que no, ¿qué estás haciendo acá? Estás perdiendo todo tu tiempo, porque ese trabajo fue una bendición, pero al mismo tiempo me hizo dar cuenta de lo que no quería. ¿Por qué? Porque, como te dije antes, yo no me puedo quedar quieta, perdón. Ok. ¿Quieres estar haciendo siempre cosas? Pero eso también es súper chévere, súper No bueno, me ¿eh? puedo quedar quieta. Entonces, era un trabajo donde si todo está si está busy, tienes un montón de trabajo, el tiempo se te va rapidísimo. Vale. Pero los días que era lento, yo me quería morir. O sea, yo decía, podría estar haciendo, y yo ya hacía YouTube en esa época. Entonces, en ese momento yo decía, o sea, aquí fue un video, otra hora, otro video. O sea, podría estar haciendo tantas cosas con mi vida en este momento. Y yo decía, déjenme limpiar la bodega, o sea, déjenme. Llega un ¿Buscabas qué momento, hacer? sí, como que yo decía, no puedo, o sea, estoy perdiendo mi vida aquí parada. Y mira, como no, párate, sonríe y entrega perfume. Y yo, o sea, lo peor que me puede pasar en la vida. Y entonces al principio, pues,
obviamente yo estaba feliz, pero ya después de varios meses yo decía, no, o sea, yo sé que yo puedo hacer mucho más Necesito que algo eso. O más. sea, yo lloraba y yo le decía, no, es que siento que, o sea, estoy perdiendo mi cerebro. Y cuando conocí a esta persona me dijo, claro que sí puedes, ¿qué te pasa? Y yo ahí como que me cayó la manita como, de hecho nunca intenté, Y también era colombiana. colombiana. Entonces yo dije, claro, nunca intenté. O sea, Y qué ahí locura que empezaste solamente entonces. el comentario de alguien pueda cambiar la vida de alguien. Total, porque se supone que esa persona tiene la experiencia que tú estás apenas a punto de vivir, ¿sabes? Y Claro, tú le vas a pero él creer. tenía su propia experiencia. Ujú. O sea, seguramente, estoy segura que no lo hizo con una mala intención. Claro, Y total. nadie da un consejo con mala intención, pero uno sí tiene que ser muy cuidadoso con los consejos, no solo a la hora de emigrar, sino en general. Todo el mundo te dice todo para protegerte, ojalá, Bueno. pero, pero uno sí tiene que ser como muy picky con cuáles son las cosas que dejan que entren y Y yo cuáles siento no. que uno como ser humano de por sí es muy influenciable y uno tiende a creer mucho en las personas y uno como que dice, va, tengo ganas de hacer esto y alguien le dice, no, no va a funcionar y uno no lo hace. Sí, Y eso es pero el peor yo creo que error. el problema es que no intentar, o sea, no Exacto, comprobar por uno mismo que es verdad o no es verdad. O sea, si hay algo que tú sabes que está ahí, que te mueve, sabes que tú tienes como ese fueguito ahí y no se apaga y no se total, apaga, o sea, hazte caso, que generalmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que quedes en el total. mismo lugar en el que estás. No perdiste nada. Antes yo creo que vas a aprender mucho porque uno siempre aprende de los tropiezos. Exacto. Y entonces yo siempre he dicho, más allá de la decisión hay muchas cosas, tanto buenas como malas, pero es parte del Pero es proceso. aprendizaje. Bueno, entonces, ¿qué pasó después con Valentina? Entonces después yo empecé hacíamos ads en Facebook con fotos, o sea, maquillábamos a alguna amiga o lo que sea, y poníamos ads en Facebook para conseguir trabajo maquilladora muy barato. O sea, hoy miro y yo decía, ¿cómo ¿Y sobrevivíamos? no te promocionaste por Facebook, pues por los grupos de colombianas y todo eso? ¿O en ese momento Sí, no? obvio, grupos de colombianas con todas partes, pero también, o sea, en Gumtree yo ponía ads en Gumtree de $2, pero era como, mírenme, existo, por favor. Y ahí empezaron a contratarme novias. Empecé todo por el lado de las novias, porque yo sabía que las novias siempre hay novias, siempre hay alguien que se está casando, siempre. Total. Y las novias son un buen negocio a la hora de maquillar. Entonces era como, pues trabajo menos, pero gano más. En cambio, si haces, por ejemplo, social o lo que sea, algo así, pues es más, te toca trabajar más personas para poder llegar allá. En cambio, acá, como hay bridesmaids y entonces yo hago una novia y generalmente tengo la novia y las 5 amigas y la mamá y la suegra. Entonces, una sola novia me da 7 clientes, mientras que si estoy trabajando solamente con alguien que va a ir a un evento, pues es una persona. Entonces, es mucho más trabajo que el que hacer. Y como ya tenía esa experiencia en Colombia, entonces yo dije, no, novias. Además me gustaba, entonces sabía que era Tú por ahí. feliz. Pero no tenía carro, entonces moverme con el kit era súper difícil. Complicado. Conseguir a alguien, al principio conseguíamos a alguien que nos cobraba por colombianos que hacían Uber Eats. O sea, ¿tú trabajabas con alguien más? No, con esta amiga que te estoy contando. Ok, las dos se Entonces, unieron. entre los dos nos apoyamos un montón. Entonces, por ejemplo, si yo conseguía un matrimonio, entonces ella hacía pelo y yo hacía maquillaje. O si era al revés también. Entonces, entre las dos nos apoyamos las dos a crecer. Y entonces conseguíamos colombianos que trabajaban en Uber Eats, que nos cobraran por kilómetro, como $1 por kilómetro, y ellos podían trabajar mientras que nos esperaban, porque no teníamos carro. Entonces, Me así encanta. empezó. Y ya después, muy rápido afortunadamente, ya cuando teníamos como una clientela mucho más seguido y cuando teníamos fotos para mostrar y eso, entonces ya yo le escribí a una agencia y la agencia me firmó, que era una agencia dedicada solamente para maquilladoras de novia, que era dirigida por una de las maquilladoras más grandes de Australia, ya acababa de abrir su agencia, entonces en Me ese momento era una agencia encanta. chiquita y ya quedé firmada con la agencia y hasta hoy todavía estoy firmada con ellos. Ah, Sí, sí. Yo te iba a preguntar, ¿y cuánto duraste haciendo maquillaje, técnicamente maquillando? todavía. Ok. Lo que pasa es que el año pasado, nosotros hace rato estamos pensando en irnos de Australia. Y cuando uno trabaja con novias, te buquean un año en adelante. Mm. Entonces era muy difícil como hacer un plan para un lado o para el otro, porque yo no puedo ir simplemente decirle a las novias como, ay, no, ahora me voy a ir, consíguete
Adiós, No, no aquí no puedes. funciona así. Ninguna parte funciona aquí, así, pero acá la gente organiza sus cosas con mucho tiempo. Entonces yo tenía que llegar al punto, o sea, dejar de agendar personas y llegar al punto de ya, terminé y Ok. nos, pues para podernos ir. Pero terminamos y no nos Ya fuimos. había más. Y no nos fuimos y eso de hace un año. ¿Y para dónde te querías Entonces, ir? no sé, el trabajo de mi esposo lo iba a transferir a Estados Ok. Unidos. Entonces estábamos haciendo ese plan y, y finalmente no nos fuimos, aquí estamos. Pero aún Y siguen los planes. O por ahora está yo ahí. creo que en este momento nos vamos a quedar. Ok. Ya definitivamente. Por ahora, sí, definitivamente. Ahora detrás de cámaras estábamos hablando como de esa transición que tuvo Valentina Arjona de pasar de ser maquilladora a también ser coach de estilo personal. Cuéntame esa experiencia y todo ese cambio. Bueno, el cambio, yo te estaba contando que surge durante la pandemia. Para los que no saben, en Melbourne tuvimos unas cuarentenas larguísimas, eternas. Horribles. Y en ese momento mi esposo estaba haciendo el doctorado, entonces yo era la que trabajaba y me estaba yendo súper bien con el maquillaje. Pero, obviamente, llega la cuarentena y yo perdí todo mi trabajo de un día para otro. De aquí a infinito, porque No no sabíamos cuándo íbamos a sabes, estar a la no vida sabes cuándo normal. ibas a volver. Y cuando salíamos de cuarentena era como las restricciones, ¿cierto? Entonces, matrimonios, 2 personas. No, la maquilladora no es una de esas Se bajó personas. mucho, ok. Entonces la gente nos estaba cansando, estaban cancelando matrimonios o aplazándolos. A mí me tocaba además devolver plata de cosas que ya había, ¿sabes? Que ya me habían pagado porque ya no iban a pasar. Entonces eso fue súper difícil para mí porque en ese momento era yo la que trabajaba y como al perder todo era como, ok, ¿qué ¿Qué ahora hago? qué hago? Y yo en ese momento afortunadamente ya estaba monetizando en YouTube. Entonces mi decisión fue, lo único que puedo hacer es empezar a postear más en YouTube y, o sea, rogarle al cielo que me entre más plata por YouTube, porque no sé qué más hacer, no puedo hacer nada más. Y eso hice. Y yo te estaba contando que en ese momento el mundo de YouTube de maquillaje era Jeffree Star, James Charles, todo súper pesado, súper colorido, súper fuerte, pestañas y gigante, y yo soy cero eso. O sea, a mí me gusta como maquilladora y como personal, muy natural. Entre menos es más como destacarte a ti, por eso me gustan las novias. Y yo me sentía súper fraude haciendo esos videos de YouTube porque yo decía, es que no soy yo. Además, no era la mejor haciéndolo porque no era mi estilo, no era como me maquillaba yo No te normalmente. identificabas. Sí, y tampoco era como lo que decía normalmente. Entonces yo intentaba hacer eso y esto eran videos de 1000 horas de grabar porque me quedaba mal. Yo súper crítica porque además era maquilladora y yo decía, no, pues es que la gente va a ver esto, ¿quién me va a contratar? A mí como maquilladora tenía como esa dualidad entre el mundo profesional y esto es un hobby, por decirlo así, porque yo decía, si yo hago mal técnicamente algo, me va a costar en mi trabajo. Claro, te va a afectar. Pero entonces yo hoy día veo esos videos que todavía están ahí y yo digo, esa no era yo, o sea, claramente estaba incómoda haciendo eso porque definitivamente no soy yo. Y me tocó como sacar algo más. Y eso se volvió la ropa. ¿Y cómo fue Y tu yo primer dije, video de vamos ropa? a, vamos a sacar la ropa. Y el primer video de ropa, que no sé si es el primer video de ropa, pero es el que más me acuerdo, es una mezcla ahí de cosas nada que ver. Como que no está mal, pero no es como nada del otro mundo. Como que lo que digo todavía lo creo, pero era claramente lo que yo tenía en mi closet que había comprado quién sabe de cuántos miles de Pero ahí años. lo que tú decías era lo que tú pensabas o ya habías estudiado algo o No, lo nada. que yo había sacado ese día para el video de ese momento, o sea, no, yo no sabía nada más allá de lo que a mí me gustaba. Yo había hecho videos como en Instagram, pero como de que compré cosas en Zara y entonces outfits con lo que había comprado. Que de hecho todavía hoy los veo, ahora me acabo de acordar de uno y digo, esa ropa era divina, pero tampoco, o sea, nada que ver con, era como No te lo que identificabas, yo ok. pensaba que se iba a ver bien, lo que yo pensaba que iba a funcionar. O sea, mi meta en ese momento era no sé, ser viral, porque era como, necesito plata. Necesito Sí, que me necesito ingrese entrar a algo dinero. diferente. Y me abrió las puertas a un mundo que me cambió la vida. Ya empezó todo el Y pues recorrido.
Yo tuve mi primer video viral de la vida, que fue el que me llevó a mis primeros 1000 suscriptores. Era de cómo cortarse el flequillo. Ay, yo lo vi y yo lo intenté. Todavía. Y yo te hablé ¿Sí? por eso, porque en ese momento me trasquilaron el pelo. Yo te Ay, hablé no. por eso. Ay, no, Dios mío. Entonces yo también intenté mucho tiempo salirme de ser la niña del flequillo, porque todavía hoy la gente se corta el pelo Con y tu yo video. amo ese, yo me corto mi flequillo, ya no, pero me lo corto con mi video, o sea, yo pongo mi video y es como, ok, estos son los pasos. Ok. Y todavía la gente lo ve hoy y todavía la gente me reconoce como, ay, yo te encontré por el flequillo, ay, yo me corté. Entonces yo, es como cuando alguien, una actriz hace un papel y es como que está luchando a Y ya muerte se por enmarcan salirse de ese ahí. papel, como que eso era lo que yo quería, como que yo amo todavía hacer videos de pelo, pero ya dejé de hacer muchos videos de pelo porque era como necesito que me empiecen a conocer como algo diferente a la del flequillo, porque ya llegó un momento en que yo decía, es que no le puedo hacer más cosas al flequillo, ya me lo corté, ya lo Ya le retoqué, hice ya lo con peiné, cera. ya lo encrespé, ya no sé qué más hacer con el flequillo, como que ya lo gasté todo. Entonces, de hecho, me dejé crecer el flequillo y todo porque necesito desprenderme de esto. Del flequillo Porque mi nomás. valor no es el flequillo. Y entonces entré al mundo del estilo, pero el mundo del estilo realmente, así empezó en YouTube, ¿no? Pero el mundo del estilo realmente me cambió a mí y se volvió algo serio porque yo quería lanzar un curso de maquillaje. Yo me moría por sacar un curso. Y en ese momento pues yo hacía maquillaje, lo que era obvio era que fuera un curso de maquillaje. Y yo empecé a trabajar en este curso de maquillaje y yo me sentía súper insegura, súper... En ese momento estaba haciendo ese tipo de maquillaje, lo que sé, yo decía, yo sé que yo soy muy buena maquilladora, pero como que algo no me cuadraba siempre, y siempre lo intentaba hacer y empecé a estudiar mucho toda esta parte, estudié muchísima psicología, estudié toda esta parte porque entonces yo empecé a volver ese curso, eso ya era una universidad y ya muy poco me di cuenta que muy poco lo que estaba leyendo realmente, nunca creo que estuve leyendo como técnica de maquillaje porque eso era algo que yo hacía desde hace Muchos años. años. Entonces yo tenía la técnica y yo tenía lo que quería, pero para mí era más como lo que estábamos hablando ahorita, cómo verse puede transformar la forma y todo era con el maquillaje. Pero entonces una cosa llegó a la otra y entonces llegó al estilo y terminó esto volviéndose un curso de estilo. Porque en ese momento estábamos en pandemia, mi esposo estaba haciendo su doctorado, yo no tenía un peso y ya estábamos así llegando al punto en que es que si no nos abren mañana, nos vamos a tener que devolver porque es que ya no tengo de dónde sacar. Yo estaba súper estresada y en ese momento, creo que fue en ese momento en que mi hermano se cayó y se Okay. rompió la espalda. Y yo estaba encerrada en Australia y no podía salir. Y yo decía, este sitio me va a enloquecer. Okay. Y Y tú ahí ya... fue cuando empecé, ahí fue cuando entré en depresión, Eso te iba a como preguntar. que no tenía ni idea qué me pasaba, que yo, o sea, yo no sabía, nunca me había sentido así, como que eh, uno está triste o lo que sea, pero es que esto era como que yo no podía, yo no estaba en mí misma. O sea, yo no le encontraba sentido a nada. Pero tenía que seguir trabajando, tenía que seguir haciendo. Entonces no tenía como ese momento para darme el chance de caerme y de sentir lo que estaba sintiendo, sino que era como, O sea, sigue delante de la cámara, todo en está ese momento, perfecto. ¿qué pasaba por la mente de Valentina cuando estaba sintiendo precisamente eso? ¿Me quiero ir? O sea, mi meta número uno era irme de acá, literal. Hoy veo Australia y digo, qué ciudad, qué país tan increíble. Afortunadamente no me pude ir en ese momento porque hubiera estado corriendo de algo que se hubiera ido conmigo. Pero en ese momento yo pensaba que lo que me pasaba era que esta ciudad, con la cuarentena, con todo lo que estaba pasando en ese momento, se metieron y nos robaron en la casa. Entonces como que el lugar seguro se desapareció, ¿sí me entiendes? Como que mi casa era el peor lugar para estar. Y no podía sino estar en la casa Porque en todo ese el momento, tiempo porque era ok, cuarentena. no podías Entonces, cambiarte todavía de casa o simplemente no tomaron la decisión en ese momento. yo creo que en ese momento uno no se podía cambiar de casa o pues era muy costoso, no teníamos, o sea, en ese momento pues pagar un trasteo era imposible porque la plata que había era para comer mañana y también yo me mudaba mucho. Entonces, nosotros ya nos habíamos mudado 3 veces para ese entonces y cuando nos llegamos allá, mi esposo sí me dijo como, por favor, quedémonos en esta casa un Ya no ratico más más cambios, por largo. favor. Y fue en la casa en la que más hemos vivido desde que estamos casados, hace 10 años.
pero, pero yo creo que fue más como que fue muy afortunado al mismo tiempo porque era un townhouse que tenía 3 pisos. Entonces en la cuarentena él podía tener un piso para estudiar, yo tenía un piso para grabar y teníamos el piso donde comíamos juntos. O sea, como que no estábamos juntos pero no revueltos. Entonces Ok. cada uno tuvo su Tenían su espacio. espacio. Podíamos salir 5 kilómetros a la redonda, entonces teníamos un parque y como un creek donde podíamos ir a caminar, entonces era medio naturaleza. Entonces realmente fue muy afortunado en haber estado ahí en ese momento, pero fue muy difícil también. Entonces ahí nace el tema del estilo, porque entonces cuando yo empiezo a leer todo esto, perdón, empiezo a aprender de todo esto y empiezo a ver los estudios, como cuando usas, digamos que no necesariamente la parte de psicología se refería a la moda o al estilo, sino cómo no puedes desprenderlo de adentro de lo de afuera. Y yo decía, esto está súper alineado a lo que yo he pensado todo el tiempo, no me lo inventé. Empiezo a ver todo eso y empiezo a practicar conmigo. Empiezo a Ok. hacer como, ok, voy a encontrar mi estilo personal, o sea, no sé qué es eso, yo me sé vestir bien, a mí me gusta cómo me he visto, a la gente le gusta cómo me he visto en redes, voy a O sea, ver qué hay ahí. ¿esta fue tu forma también como de salir de la depresión o Esto cómo era fue? personal puro, o sea, esto era como, yo estaba leyendo estas cosas para mi curso de maquillaje y en ese momento yo dije, bueno, voy a poner esto en práctica conmigo porque yo no estoy bien, yo no estoy bien, mi esposo en este momento no puede, pues suena muy mal, pero yo necesito que él termine su doctorado, o sea, el doctorado es una cosa muy difícil, yo siento que tengo máster después de que él hizo el doctorado, Mm, entonces yo decía, yo necesito que él termine esto para que también pueda empezar a trabajar en lo suyo y como que en este momento yo no me podía dar el permiso de caerme porque yo era la única que estaba trabajando y mi trabajo era delante de una cámara de ver cómo la vida es tan feliz. Entonces yo ahí tal vez fue como donde hubo un poquito de desconexión entre, ok, yo no voy a mostrar todo lo detrás de cámaras, sino que voy a mostrarle todo lo perfecto que hay, todo lo bonito y cómo está bien. ¿Cómo hacías Eh, para manejar eso precisamente? soy actriz. Es una va de nacimiento. No, mentiras, no, pues creo que siempre ha sido de alguna manera fácil para mí como entrar es una manera también la que yo me desconecto y yo me divierto haciendo los videos, yo me divierto, o sea, realmente es algo que me gusta, entonces yo me paro delante de la cámara y me doy el chance de ser lo que yo quiera en ese momento. Entonces tal vez grabar, de hecho, también se volvió una terapia para mí. Como en algún momento el maquillaje, maquillarme a mí misma, era mi momento de amor propio. Como que hacer eso, yo me podía equivocar y no pasaba nada porque yo era la que lo iba a Lo ver, volvíamos a hacer, no pasa lo nada. volvemos a hacer, exacto. Entonces como que, no sé, eso siempre fluyó muy bien para mí y era la forma de no estar enfocada en lo malo, sino, ok, ¿qué voy a hacer? Esto es lo que voy a hacer, ok, lo hago. Pues nadie quiere ver a alguien sufrir, que la gente se mete a YouTube a divertirse. Claro que No sí. tiene nada que ver con que esté bien o esté mal. Todos obviamente pasamos por momentos difíciles, pero yo no era bloguera. Yo era un canal educativo de temas de belleza. Entonces, pues como que yo decía, nadie se mete a ver. Tú quieres mostrar el lado bonito. Sí, y creo que tampoco fue como súper consciente, pues como que yo dijera, no voy a mostrar nada de esto. Seguramente tengo un blog por aquí o allá, pero yo decía, o sea, yo no me voy a hacer un video así de, "Ah, qué triste es mi vida", que no, que eso no es ese no es lo que yo quiero No, tú mostrar quieres ni lo que mostrar yo quiero felicidad, estar enseñar. bien. Pues como que el mensaje que yo quiero transmitir es al contrario, la esperanza, la transformación, ¿sabes? Como que si se puede, vamos para adelante, todas somos, como que no quería, sí, como que estaba enfocada en salir adelante yo y para eso tenía que meterme en estos zapatos Entonces, de ¿cómo lo todo está convertiste? Yo bien, quiero saber exacto. eso, ¿cómo convertiste todo eso? Pues entonces lo que pasó fue que empecé a encontrar mi estilo yo, empecé a transformar mi estilo y eso me sacó literalmente de ese rut en el que yo estaba porque hay una cosa que es demasiado importante y es lo primero que yo trabajo. Yo tengo un método que se llama Simple, que es el que uso con mis clientes de sello personal. La primera letra, que es la S, habla de la situación actual. Y lo que hacemos ahí es entender qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que te incomoda, a dónde quieres ir, qué te gusta, qué no te gusta, cuál es la situación actual de hoy, por qué estamos acá y
esa parte de autoconocimiento es para mí la más importante de todas. Porque, ¿qué pasó? Me permití a mí misma entender qué me estaba pasando, qué estaba sintiendo, por qué me estaba sintiendo así. Me permití sentirlo. Me permití ponerlo en ropa. Y me pareció simplemente una herramienta tan fácil, una excusa tan fácil. Para mí siempre fue súper difícil los psicólogos. O sea, Ok. porque a mí hablar de, no sé, a mí siempre vamos para adelante, todo está bien, sigamos adelante. Y esto fue como hacer terapia de otra manera. Si me entiendes, fue autoconocerme a través de la ropa. Es una excusa para hablar de lo que siento, es una excusa para contarte mi historia, es una excusa, la ropa, el maquillaje, todo este tema, es una excusa para tener todo este proceso que se puede sentir tan denso a veces. Ahorita estábamos hablando detrás de cámaras, una mujer que está en posparto, que acaba de tener un hijo, se vuelve de repente eh, una especie de accesorio en su propia vida. La gente llega a su casa y está pendiente ahora del bebé. Todo es en El foco a su centro de bebé. atención es el Ella bebé, sí. misma, todo el foco es a su bebé. Y ella se desconecta completamente. Y la vida cambió cuando te mudas a otro país. Tu vida, tu estilo de vida cambian, a nadie sabe quién eres, a nadie Todo, le todo. importa. Ujú. Te desconectas. Y llega un momento en que es como, wait, ¿qué está pasando? ¿Quién soy? Y esa desconexión es muy difícil de llenar contigo misma, o sea, con tus propios, o sea, es un proceso difícil y lo puedes hacer más fácil simplemente viendo que te pones chévere, que te haga sentir cool. Entonces es todo un proceso súper denso y súper importante que pasa detrás de cámaras, pero tú estás jugando. Y a mí me pareció increíble. Estás actuando. Tú estás jugando con tu Ajá. ropa y por eso Vístete de ti, que es el reto que acabo de sacar, me parece como lo mejor que he sacado, incluso mejor que el curso que saqué en ese momento, porque es literalmente hacer todo este proceso de reconexión contigo misma, no de volver a ser la persona que eras antes, sino de, ok, ¿quién soy ahora? ¿Cuál es la vida de ahora? ¿Qué es lo que quiero ahora? ¿En qué me ¿Qué convertí quiero ahora? transmitir? ¿Cuál es mi estilo de vida ahora? Porque no es el mismo de antes. Una mamá nueva ya no tiene el mismo estilo de vida de antes. Te vienes a vivir a otro país, tu vida cambia, probablemente no estabas haciendo el mismo trabajo que hacías antes. Entonces, es volver a conectar contigo y con tu yo actual jugando, jugando con ropa. Entonces, no sé, me pareció como una idea brillante y a mí me sacó literalmente de esa depresión y por eso creo que es tan poderoso, pero como que quise dejar de enfocarlo tanto en que me sacó en mi depresión, sino en, hey, esto es de esperanza para hacer lo que quiera hacer, o sea, literalmente es darnos permiso de convertirnos en las mujeres que sabemos que podemos ser, porque todas tenemos adentro, todos sabemos que podemos ser un poco más, que lo tenemos adentro y que estamos un poquito como con miedo de Exacto. expresar eso. Ahorita estábamos hablando precisamente con Valentina y yo le decía que el hecho de que tú te sientas bien de cómo te ves, cuando te vistes, cuando te maquillas, cuando te arreglas, eso cambia totalmente el mood de las mujeres. O sea, uno se arregla y uno es como, ya estoy lista para comerme el mundo. Yo no te decía eso precisamente. Y además también hablamos algo y es que muchas veces el cómo nos vemos por fuera es el reflejo de cómo nos estamos sintiendo por dentro. Y eso es precisamente lo que tú trabajas y es lo que más me llama la atención. Literalmente, yo soy fiel creyente que no podemos separar lo de adentro y lo de afuera. Y que una forma de trabajarlo de adentro es trabajándolo de afuera, que a veces es más fácil, es más tangible, que al revés. Pero también puedes trabajarlo de adentro para trabajarlo de afuera. Entonces es una combinación de esas dos cosas. Y lo que tú decías, cuando uno se siente, yo lo decía en el live de hoy, cuando uno se siente sexy, lo que significa ser sexy para ti es que uno se puede comer el mundo. O sea, conectar con esa Total, energía femenina total. de soy apoteósica es Soy lo como máximo, sí, cuando uno sí. se siente así, yo creo que no hay un sentimiento que yo pueda comparar a sentir que uno se puede ir a comer el mundo y que no importa lo que venga, lo podemos lograr. Y esa es como mi meta, esa es como mi meta, como yo quiero que todas las mujeres que pasen por mi reto, yo quiero que todas las mujeres que pasen por mi curso, que todas las personas que pasen por mi vida y por que me dejen compartir como mi zona de genialidad con ellos, salgan sintiendo y por lo menos siendo muy claros y muy conscientes de cómo pueden hacer para tener anclas que las
metan en esa energía, que puedan usar algo y decir, como un amuleto, ¿sabes? Sí, sí. Como que te vistas y es como, ok, Tú ahora soy quieres esta persona. transformar sus vidas. Exacto. Creo que todas tenemos el poder de transformar nuestra propia vida y esto es simplemente la manera en la que yo encontré de entregarte esas herramientas a ti para que tú puedas conectar contigo misma, para que tú puedas transformar tu vida de la manera en que sea mejor para ti, para tu yo de ahora, para tu yo del estilo de vida de ahorita y tienes ya esas herramientas para que cuando la vida cambie, porque la vida va a cambiar otra vez eventualmente. Además, yo siento que uno siempre se transforma, uno va en evolución, ¿sabes? Y yo ahora también le decía a Valentina, porque estábamos hablando aquí, antes de que estábamos aquí con ustedes, y yo te decía que en Australia nosotras las mujeres tendemos a descuidarnos demasiado, y es tan importante que cuando nos levantemos, y uno se levanta pues desorganizado, pero es tan importante que te levantes, te bañes, te arregles, te pongas tu mejor look, te maquilles un poquito, sea cual sea tu trabajo, es tan importante verte linda, verte bien, que tú te veas al espejo y diga, me gusta lo que veo, definitivamente. Literal, como sentirte linda es lo más importante, más allá de qué le gusta a las otras personas, tú sentirte linda es demasiado importante, porque lo que yo te decía ahorita cuando estábamos hablando, cada vez que tú te miras al espejo y ves algo que te gusta, tú le estás diciendo a tu cerebro otra vez, hey, nos gustamos, hey, somos lindas, hey, somos poderosas, podemos y vamos a comernos el mundo. Cada vez que tú te miras al espejo y dices, uy, ¿qué pasó ahí? Uy, estoy horrible, tu cerebro también lo está cogiendo. Y tu Total. cerebro también está. Y eso se convierte en tu identidad. Entonces, ¿cuál es la identidad que quieres tener? ¿Como la mujer que se puede ir a comer el mundo, que está increíble, que es hermosa? ¿O la mujer que mejor prefiere no mirarse al espejo porque se vuelve incómodo? Porque pasa. Yo puse un video hace poquito donde el ejercicio era, mírate al espejo 30 segundos y encuentra 3 cosas buenas de ti. Todas las mañanas, hazlo por unos días. Y la cantidad de mensajes que me llegaron de, Valen, sostenerme la mirada en el espejo es ¿En serio? súper difícil. Y cada vez, entre más lo hago, he podido encontrar algo nuevo que me gusta y ha sido transformador. Algo tan pequeño como eso. Entonces, ¿cuál es la historia que nos estamos contando a nosotras mismas cada vez que nos miramos al espejo? Y hacer este tipo de retos, por ejemplo, es una forma de empezar a cambiar tu hábito de 21 días, tu vida en 21 días, porque al final de los 21 días tú ya no te vas a ver mirar al espejo diferente, igual a antes, te vas a mirar diferente, con otros ojos. Y no hoy, ya vas a llevar 21 días haciéndolo. Vas a crear un hábito de ver lo Exacto. lindo de ti, algo así. Voy a crear la claridad para que entiendas tú qué es lo que te gusta. Físicamente, en tu ropa, en texturas, en cómo te sientes, en cuál es la energía que te gusta canalizar, cuál es la energía que te hace sentir ese sentimiento de empoderamiento femenino, de energía femenina, que yo le llamo sentirse sexy. De pronto tú la llamarás diferente, pero para mí es ese empoderamiento de sentirse muy mujer. Eso es lo que yo quiero que logre sentir. ¿Qué le dirías a esa mujer? No diré solamente mamá, pero a esa mujer que en este momento se siente así, decaída, insegura, que tal vez no le gusta lo que ve en el espejo. Le diría que es muy posible salir al otro lado, que hay esperanza, que si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Yo estaba en un lugar demasiado bajito y lo hice sin una guía. Déjate acompañar, permítete ser esa persona nueva que eres hoy, date permiso de cambiar, date permiso de explorar cosas nuevas, de intentar cosas nuevas, porque puede que lo que necesitas está al lado tuyo y simplemente no te estás permitiendo porque estás intentando ser lo que eras antes. Entonces, permite el cambio, lo que tú decías, evolucionamos. Con el cambio viene el crecimiento. Y con el crecimiento, pues hay un poquito de incomodidad, porque ya lo que antes era normal se siente incómodo, ya necesitas más. Entonces, yo ponía este ejemplo en el live y es como que ahora eres una cosa súper grande y súper poderosa y eres más sabia y conoces más. Y si, no sé, si te volviste mamá, ahora eres responsable de un ser humano, como que te expandiste y estás intentando meterte en la misma camisa de alguien que era más chiquito. Entonces, claro que estás incómoda. Permítete crecer, permítete el cambio, permite sentir que se siente ser esa persona
elevada, ser esa persona evolucionada, y está bien cambiar. También está bien, o sea, cambiar no significa, permitirse el cambio, no significa que tienes que dejar ir todo lo que fuiste antes. No estás traicionando tu yo anterior. Al contrario, le estás dando paso a una nueva versión de ti, una nueva versión mejorada de ti. Date permiso de eso, que es muy liberador. Porque además, digamos que algo es que es súper importante, y es que además de ser mamá o además de ser esa profesional súper exitosa, también eres mujer. Entonces no hay que olvidarse puntualmente de eso. Eres un ser humano, eres una mujer que necesita quererse y además eso es una forma de mostrarnos amor propio a nosotras mismas. Literal, para mí el estilo es otra forma de quererte a ti misma, de otra forma de amor propio. Vale, tú hiciste el lanzamiento de Vístete de ti. ¿Qué viene para Valentina Arjona después de estos 21 días de retos? De reto. Yo creo que vienen muchas cosas. Creo que después de esto probablemente vaya a haber una evolución del todo el tema de Encontrando tu estilo, que es el curso online, o me vaya a enfocar, probablemente me vaya a enfocar bastante en sello personal, que es el trabajo que hago con las marcas personales, eh, alineando su marca con su imagen. Creo que esa es otra parte que me apasiona muchísimo y que ahorita estoy como muy conectada con eso, es toda esa parte de estrategia de marca, me fascina y creo que me voy a enfocar mucho en eso también, pero estoy un poco abierta, ¿sabes? Estoy como dejando que venga lo que venga. Que todo fluya. Sí, porque acabamos de tomar esta decisión súper importante de, ok, nos vamos a quedar en Australia. Entonces, ahorita creo que mi foco está en hacer nesting. Como que empezar a darme permiso de sentir este país como mi hogar permanente. Y ¿Te sientes parte de Australia o todavía no? Estás en ese trabajo. es que sí, como que no me había dado permiso porque nos estamos yendo, nos íbamos a ir a España, después nos íbamos a ir a Estados Unidos y como que ya me estaba a punto de ir tanto que como que nunca me permití sentirme en el hogar. Entonces ahorita como que decidimos, ok, nos vamos a quedar, entonces ya ahora sí estoy como, ok, puedo comprar los muebles que quiero. Ya puedo crear. Ahora sí. Esa es la preocupación de todas las mujeres. Yo soy igual. Ya, ok, entonces ahora sí puedo comprar el sofá, Ya porque puedes antes crear tu era como que todo espacio. sentía que era muy pasajero, entonces era como, ¿para qué me voy a comprar eso? Me voy a gastar esa plata si ya nos vamos a ir, nos va a tocar comprar otra, entonces mejor. Entonces todo se sentía como, no desechable, pero sí se sentía como que de paso. Y como que estoy muy lista para echar raíz. No, no digo que necesariamente me voy a quedar acá toda la vida. Estoy súper abierta, me gusta viajar, me gusta ir a todas partes. Vamos a ver qué viene eso. Pero sí, creo que hacer hogar es una parte ¿Quieres ser pronta. mamá? Ya que Sí, toca el tema, yo quiero preguntarle eso. sí, quiero ser mamá. Creo que eso es una cosa que viene pronto, me da un poco de nervios. pero, pero sí, creo que eso ya estamos más listos. Siempre la conversación fue un poco como de, ok, apenas nos vayamos, ya estar en un lugar y pues ya nos vamos a quedar, entonces ya está, ya esa excusa se fue. Ya no más, ya es hora, ya. Pero sí, creo, sabes que estoy lista para, antes me daba pavor, yo no podía hablar de esto. Era No, ¿por qué? no sé, me daba pánico. ¿En Pánico era que serio? me ponía nerviosa cuando alguien estaba hablando de eso, yo me ponía a temblar, era como, ay, porque tenemos que hablar de esto, me ponía muy nerviosa. Y ya siento que estoy lista, ya tengo amigas que tienen hijos, entonces ya cada vez que cargo me ¿Te vibra el útero. gustan? Ok. Pero sí estoy lista como de cuidar a alguien más, ¿sabes? Como que sea más que yo. Ya Me no más da... al esposo. Ya no más. Ese es otro hijo. Mentira, uy, no. No, sí, no sé no sé, nunca pensé sentirme así, pero realmente sí creo que ya, obviamente uno nunca está listo, pero creo que ya estoy como ya en el ¿Preparada? siguiente. Ya estás mentalizada. ¿Qué lo Estoy quieres? dispuesta a las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Eso Pues suena sabes, muy yo siempre he traumático. sido, no, pero yo siempre, una de las cosas que a mí me da mucho susto es que yo soy muy, la parte profesional para mí es muy importante. Entonces,
como que yo quería tener todo listo y todo, ¿sabes? Como ser exitosa y todo antes de, porque para mí era como ya el día que tenga hijos ya no va a poder hacer nada, no va a poder Ok. viajar, no va a poder, entonces no, yo no quiero, y ya entendí que pues primero como que ya muchas amigas mías tienen hijos, entonces como que ya vi que, ah, bueno, tampoco es como que uno ya no puede hacer nada, pero la vida sí cambia rotundamente, Total, entonces sí. antes no estaba dispuesta a que me cambiara la vida, como que sentía que todavía me necesitaba a mí mucho. Y creo que ya estoy en un punto en el que estoy dispuesta a que mi vida cambie por tener un hijo. Tú decías algo muy importante que Las también... consecuencias. Eso sonó demasiado traumático. Yo, pero ¿cuál? Pero ya estoy bien. Tú nombrabas algo muy, muy especial ahí, es que eres muy de seguir como reglas o muy correcta o como un orden en la vida. Algo así. Em, ¿Cómo así? Como un orden en la vida. O sea, como que en plan, tengo que estudiar, tengo que primero ser alguien, lograr algo para después sí ser mamá. Sí, pero sabes que yo nunca lo había visto como que yo fuera ordenada. Al contrario, yo me siento súper despistada, O eres súper... autoexigente. Soy súper exigente. De hecho, una de las cosas que más he trabajado en los últimos 2 años y que creo que de verdad me llevaba al extremo en salud mental era el perfeccionismo que tenía conmigo misma. O sea, la exigencia que yo tenía de ser perfecta y de que si hacía el video tenía que ser con la mejor cámara, con la mejor luz, con la... Nadie le importaba, o sea, nadie se veía la diferencia y yo decía, me quedó mal, eso debe ser porque soy comunicadora audiovisual. O el maquillaje perfecto, la vieja, ay, me encanta. Yo decía, Mira, cómo se eso está como mirando quedó al re feo. espejo. O sea, fui muy, soy, no, fui, porque en este momento lo he trabajado mucho, ya no soy así. Obviamente tengo que trabajar más en eso, pero fui muy autocrítica Ok. y muy perfeccionista y eso no me traía nada bueno. Porque la perfección no existe, al final nunca vas a llegar ahí porque siempre vas a admirar algo extra, ¿cierto? Siempre vas a querer algo más allá. Entonces ya me permití ser lo que soy y siempre tener espacio para mejorar y todo, pero que está bien estar en el momento en el que estás. Y mirar un poquito para atrás y darse cuenta también de todo lo que uno ha logrado. Yo creo que esa decisión de, ok, esto tiene que cambiar, la tomé el día que me llegó mi placa de YouTube de los 100.000 seguidores. Que yo decía, como que no la disfruté, no la celebré tanto, como la quise tanto durante tantos años. Yo duré que 8 años haciendo YouTube. Yo duré 4 años haciendo YouTube antes de tener 1.000 suscriptores. O Imagínate, sea, ok. sí que me pagaran un peso. La quería tanto, la puse en todos mis mood boards de visualización y todo. Y cuando me llegó, como que sentí que no la disfruté ¿Por tanto, como que no la qué? celebré tanto, porque estaba concentrada en, es que no tengo tantas vistas, es que no tengo 1 millón, ¿sabes? Mm, Entonces, y ahí fue cuando yo dije, un momento, esto fue un sueño de 10 años porque no lo estoy, o sea, 100.000 personas, ponlas en un estadio y es muy difícil llegar ahí, es ¿eh? mucha gente. Entonces ahí fue cuando dije, esto no me está llevando para ningún lado y yo tengo que empezar a celebrarme a mí misma lo que he podido llegar a hacer, porque esto es un sueño cumplido y tengo que permitirme eso y creo que sería el mensaje que le daría a la gente. Mira para atrás porque lo que estás viviendo, Mateo lo decía ayer en una clase, lo que estás viviendo hoy, Mateo mi hermana, Sí, sí. lo que estás viviendo hoy es un sueño que tenías antes. Y además que Entonces, también, tal vez es un sueño de una persona que también no lo ha logrado todavía y tú lo tienes. Y tienes que exacto. disfrutarlo. Y yo decía, como llegué acá y no lo estoy disfrutando, como no la tengo como puesta en mi pared, como un super logro, y ya la tengo puesta en mi pared. Pero cuando me llegó, como que se sintió más como un sinsabor, y como que yo misma dije, Pero en ese wait, momento, entonces, ¡pum!, cambió tu chip. claro, en ese momento como que lo volví consciente y dije, no puede ser que este sea la vida que yo estoy escogiendo vivir. O sea, Ok. no. ¿Por qué no estoy celebrando esto tan increíble? O sea, hay 100.000 personas que decidieron darme clic a mí y no a otra persona. Entonces, ahí fue cuando dije que no más con ser perfecta, no más con que todo tenga que ser criticado y que todo pueda ser. Siempre hay espacio para mejorar, pero también hay espacio para uno darse cuenta que está haciendo las cosas bien, que está yendo por buen camino, que calma, que las cosas llegan, las consecuencias son inevitables, simplemente hay que poner el trabajo y concentrarse un poco en
en el proceso, porque ahí es donde está la magia, ahí es donde está la felicidad de todos los días. Uno nunca va a llegar al momento en el que es feliz, uno escoge esa felicidad en los días y yo eso es algo en lo que creo demasiado. Yo te lo contaba a ti Ujú. antes detrás de cámaras. Pero yo creo que la felicidad viene de escogerla todos los días, de encontrar algo en el día que te haya hecho feliz en esas pequeñas cosas. Tanto así que me lo tatué, o sea, creo en eso, entonces no estaba viviendo lo que, ¿sabes? No Tu estaba vida siendo como la coherente querías, con lo sí. que yo pienso. Entonces fue un momento en el que yo me hice autochequeé a mí misma y dije como, ok, esto no me está sirviendo, ¿cómo lo vamos a cambiar? Y llevo trabajando en eso Eso es desde tan entonces. importante porque uno por lo general siempre se fija en todo lo malo, en todo lo malo, en todo lo malo. Uno hace un video y, "Ay, mira, fallé en esto", en lugar de ver todo lo bueno que hay, ¿sabes? Y a mí me pasó eso también porque yo dije, en el primer video de Entre Nosotras, yo lo empecé a ver y yo, Dios mío, será, dudé si colocarlo o no. Y yo dije, no, no lo voy a hacer porque ese va a ser el primer video y esa es como la base para yo decir, va, voy a mejorar en esto. Entonces, de aquí en Claro, adelante ya es otra cosa. y además esa es tu historia. Eso es súper lindo. Mira, yo dije que es esa tontería que yo voy a publicar un video de cómo cortarse el flequillo. Yo llevo No, cortando el le flequillo sirvió a 10 muchas mujeres. años. ¿Quién va a querer ver eso? Yo no lo iba a publicar. Imagínate. Yo dije, no, o sea, si antes no tenían vistas, ahora tiene más de 6 millones de vistas, tal vez, en este momento. Y todavía hoy la gente es como, me cambiaste la vida. Porque esa es una de las cosas que más amo de ese video. No es tanto como que el flequillo queda lindo, que queda lindo. eh, Sino que el flequillo es algo que usamos las mujeres y ahí es donde se alinea mucho con mi mensaje. Esa es esa cosa que usamos cuando queremos cerrar un ciclo. El pelo El paga todas las flequillo es el que uno consecuencias. se corta cuando quiere cambiar de vida. Entonces es súper alineado a cuando te queda bien, el flequillo le da a uno una magia que uno se siente potra empoderada. Además que el pelo cambia toda la cara de uno. Todo, todo. Y entonces tengo mensajes, yo tengo guardado en una carpeta de mi celular cada vez que hay un comentario, cada vez que hay un mensaje de alguien que me dice que le pasó algo así, yo le tomo una foto y lo tengo guardado en una carpeta para recordarme a mí misma del impacto que está teniendo todo lo que hago, porque a veces en esos días donde me siento como que, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? A nadie le importa, Los miras. lo miro y digo, pucha, le cambié la vida a gente por publicar algo que a mí me hizo feliz grabarlo. Y mucha gente me decía, estaba en una depresión, terminé con mi novio, no sé qué, me corté el flequillo con tu video, me vi tu canal y me has ayudado a sentirme más linda, me has ayudado Divina, me a sentir, yo encanta. digo, ¿cómo puedo dejar de hacer esto? O sea, ¿tengo derecho a dejar de compartir esto con alguien si le puede cambiar la vida de alguien mañana? No, como que para mí es como mi misión, como que siento que es una necesidad, sí. Entonces, ¿ese es tu propósito? ¿O Yo cuál creo sería que tu sí. propósito? Exactamente di, este es mi propósito con las mujeres. Yo creo que mi propósito es ayudarlas a tener esa conexión y a que sean capaces de transformar su propia vida a través de cosas que las hagan felices, desde algo que las haga sentir lindas, que las haga sentir empoderadas, que las hagan conectar con ellas mismas. Creo que esa es mi misión, como transformar la vida de mujeres que se están sintiendo apagadas, porque sí siento que todas tenemos una luz por dentro y todas lo sabemos. Creo que lo más duro es cuando uno siente que tiene como un montón de potencial para sacar, pero se siente chiquito. Entonces, para mí, que todo lo que yo haga en redes, en mis retos, en mis cursos, en lo que sea, todo va en pro a esa transformación, a que no te sientas chiquita, que te conectes contigo y que alcances todo lo que tú creas que puedes y que quieres hacer, que lo puedas hacer. Yo hago una pregunta ya para finalizar. Y es, ¿qué le dirías tú a esa niña de 10 años? No sé, que soñaba con ser actriz en ese momento y mira, mira todo lo que ha hecho hasta el momento. ¿Qué le dirías a esa niña? Uy, como por el lado de ser actriz y todo eso. No, A general, a general, en general. yo le decía tranquila, le diría tranquila, las cosas van a pasar. Como que, ¿sabes qué le diría realmente en ese momento? Si te soy muy honesta, le diría, no te afanes tanto por crecer, no te afanes tanto por llegar al final, disfruta más el proceso, disfruta más el estar en donde estás, es ser más presente, estar disfrutando las personas que tienes al lado, no sabes cuándo no van a estar, no sabes cuándo no vas a estar en el mismo lugar.
Y siempre, siempre uno mira hacia atrás y dice, ay, esos eran los buenos días, ¿sabes? Como, ay, y no te das cuenta que el momento que estás viviendo hoy va a ser como el buen tiempo del futuro. Como que uno mira atrás y dice, siempre fue mejor antes, de alguna manera, y no te das cuenta que es que tu ahora es el mejor momento de un futuro, si lo pensamos de alguna manera. Entonces yo le diría, no te afanes por estar, por saberlo todo, por ser más grande, por estar ahí. Vive, vive la vida. Está ahí, presente. Vale, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. No, y gracias por tenerme aquí, es mi primer podcast de la vida. ¿Cómo te sentiste? Dime la verdad. Amo. Yo siento que Estoy todo lista. fluyó demasiado. Ahora sí, que vengan los podcasts. Exacto. De hecho, mira que me invitaste y nunca en mi vida había estado en un podcast, nunca me habían invitado. Y creo que esta semana he recibido 3 invitaciones aparte de esta y no lo hemos grabado, no lo he publicado en Yo ninguna fui parte. el amuleto de la buena El suerte. amuleto de la buena suerte. Entonces, nada, cuando hay movimiento se mueven las cosas. Entonces, por eso mismo hay que ser intencionales con lo que hacemos, con los que nos ponemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que nos decimos a nosotros mismos, porque ahí es cuando todo empieza a moverse. Total, total. Y gracias a ustedes por haber visto toda la entrevista. Nos vemos en un próximo capítulo con otra invitada súper especial, igual a esta hermosura de mujer.